Bien, le estoy diciendo, voy a utilizar la biblioteca de flujos hacia archivos y desde archivos. Ah, caray, ¿qué? Sí, ahora lo que voy a querer es que esto fluya no hacia el monitor, sino hacia un archivo. Y también, no es el tema de hoy, ese es el 90% que va a faltar hoy, hasta tercer semestre. Y también podemos decirle, oye, quiero que te traigas no desde el teclado, quiero que te traigas desde un archivo información hacia mi programa. ¿No? Oye, con C inicial, no. Esos son la consola, esa es la C, la consola de entrada y la consola de salida. Es decir, teclado y monitor. ¿No? Entonces, así le digo, mándalo al monitor. Pero algo tan sencillo es, mira, oye, yo quiero un off-stream. ¿Ah? Quiero que se llame archivo de salida. Perdón el nombrezote, ya sabes que nada más es para que no se nos olvide. Y mira, entre comillas, le pones el nombre del archivo que tú quieres, ¿no? Prueba.txt. Nada más le dices, oye, no quiero que lo mandes al monitor, quiero que lo mandes al archivo de salida. Ya te dije, no seas flojo. Aunque esté ese nombrezote, tú nada más le das enter y se escribe todo eso solito. Y esto lo va a ir a guardar al archivo prueba.txt. Ya no quiero nada, gracias. Hay que decirle que cierre nuestro archivo. ¿Ok? Y para que veas que no te estoy haciendo chanchullo, ¿dónde lo haremos? ¿Dónde lo haremos? Ah, para acá. Acá está nuestro. Epa, ¿qué pasó? Ah, ya. Acá está, acá está, acá está. Acá está, ¿no? Para que veas que no hay chanchullo. Aquí está. Va a hacerle un poquito de zoom. No, no, no quiero iconos. Guácala. Bueno, lo más que se puede antes de que se pierda, ¿no? Entonces vean cómo aquí no hay ningún archivo prueba.txt, ¿eh? O sea, no hay chanchullo, no hay nada aquí que se llame prueba.txt. Yo corro este programa y mira, prueba.txt que no estaba, apareció. ¿Y qué crees que dice ahí? Oh, ¿qué clase de brujería es esa? Objetos. Programación orientada a objetos. Objeto, método, clase constructor. Hoy es el día en que por fin te enteras que CIN es un objeto y COUT es un objeto. Y por esa razón no debiste haberlos usado el semestre pasado. Son de la clase OStream y de la clase eStream. O salida, COUT. Y entrada, CIN. Ajá. Entonces son de la clase OStream, eStream respectivamente y son objetos y tienen un montón de métodos. Por si nunca, mínimo, 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 nunca por error hiciste esto, mira. Mira, es un objeto y tiene todos esos métodos. Alguien, el diseñador de lenguaje C, más, se inventó todo esto. Para que tú y yo los usemos si nos hace falta, si queremos. Todo el semestre pasado quien usó C Initial nunca quiso, no era necesario. Este semestre por ahí habrá uno o dos que utilizaremos, pero ahorita X. C in y C out eran objetos, son objetos. Ah, bueno, ¿y eso a mí qué? Pues que este es un objeto de la clase offstream, sirve para asociar este objeto con este archivo. Y entonces tan sencillo como cout, ¿no? Internamente OStream asocia cout, te dije, con el monitor, por eso te decía yo que no era loco decirle monitor al cout, porque algo parecido adentro de OStream
alguien adentro dijo, ah, pues out lo voy a casar con el monitor, ah, pues in lo voy a casar con el teclado. Y por eso es que tú y yo solamente escribimos esto y decimos, pues va para el monitor, no sé cómo le haga, pero va para el monitor, ¿no? Ah, viene desde el teclado, no sé cómo le haga, pero viene desde el teclado. Pues algo parecido. Tú y yo solo decimos, quiero un objeto, el nombre que tú quieras al objeto, para ir a escribir a un archivo, output file, ¿no? Archivo de salida. Entonces, la clase se llama, ¿no? Flujo hacia archivos de salida. Flujos, ¿no? De salida hacia archivos. Cualquiera de las dos, mientras la interpretes correctamente, está bien, ¿no? O sea, no quiero que vaya el flujo hacia el monitor, quiero que vaya hacia un archivo. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo, mira, con el mismo operador de flujo, mándame esto hacia este objeto, sí, hacia ese objeto, pero este objeto está casado con este archivo, por eso tú y yo abstractamente podemos decir, ah, lo estoy mandando al archivo, ahí está, mira, ¿no? Oye, ya no quiero usar el archivo, hay que cerrarlo. Ya por eso te digo que eso tiene que ver en tercer semestre. Hoy no nos compete tanto. ¿Te interesa? Puedes ir a leer y buscar sobre archivo, investigarlo. Eso siempre lo puedes hacer, ¿no? Por pura curiosidad. Pero siempre que se abre un archivo hay que cerrarlo porque si no la información se puede perder, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando antes Word y todo, en general la mayoría de los programas, ¿no? No tenían autosalvado. Entonces tú estabas escribe y escribe y escribe y se iba la luz, se te apagaba la computadora, lo que fuera, y se perdió tu información porque el archivo no se cerró. Entonces ahora, por eso es que si te das cuenta, no es que se guarda en el mismo archivo, se guarda en otro archivo, ¿no? Está abierto tu archivo donde trabajas y está otro donde automáticamente el programa está guardando tu información por si las dudas. Pero no es el mismo. Bueno, total, ¿para qué te platico esto? Porque hay que cerrar todos los archivos, objetos asociados con archivos que tú hayas abierto, ¿no? Abres la llave, pues ciérrala, no la dejes abierta. ¿De acuerdo? Los programadores, eso eres tú, tienen esa obligación, responsabilidad. Por favor, nada de que, ay, la máquina lo hace por mí. La máquina nunca hace nada que tú no le ordenes. Bueno, ¿y esto a mí qué? Ah, bueno, ya, déjale, meto el acelerador. Pues que eso quiere decir que si tú quieres, ¿no? Ve cómo, bueno, lo puedo abrir, sí. Ve, nota cómo ahí se acabó, no hay salto de línea, mira, no puedo. Voy hacia la izquierda, hacia la derecha, tú no me ves, pero estoy tratando de ir hacia la derecha, ¿no? Ahí se acabó el archivo. ¿Por qué? Pues porque yo le dije, ujú, nada más guárdame HOLA, coma, espacio, MUNDO, admiración. Igual que en el monitor, carácter por carácter, verme lo a guardar, pero a un archivo. Y no le dije el salto de línea. ¿Quieres el salto de línea? Mira. Y si lo abro, mira, ya me va a mandar abajo. ¿Viste? No te claves, no le tengas miedo, nada más estamos diciendo. Tú puedes asociar objetos con un archivo. Una vez que lo asocias, ¿no? Este objeto con el nombre que tú quieras, de la clase hacia afuera, hacia un archivo, puedes tratarlo como sea, con este operador de flujo, como hicimos todo el inicio del semestre. ¿Qué quiere decir? Pues si quieres, puedes agregarle más cosas, ¿no? Ahí está. Puedes agregarle más líneas, ¿no? Puedes agregarle números, ¿no? Enteros. Puedes agregarle flotantes. Obvio, si solo te interesa un carácter, pues un carácter, ¿no? Puedes mandar al archivo lo que tú quieras. ¿Eh? Puedes mandar al archivo lo que tú quieras.
puedes tratar a ese objeto como un archivo de texto que se vería más o menos como esta consolita que nunca te ha gustado, pues bueno, ahí está el archivo, ¿no? Y píntame todo en la misma línea, pásate abajo, más a la izquierda, más a la derecha, ¿no? ¿De acuerdo? Puedes decirle, bueno, es ahí, lo vamos a hacer. Eh, deja pongo, ¿no? Nada más para que quede en el mismo y te lo voy a grabar y te lo voy a subir, ¿no? Entonces, si quieres todo en el mismo layout, ¿no? No, ¿cuál layout? No va al monitor. Todo en el mismo objeto de salida, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Mándame un 2, mándame un espacio. Y claro, esto lo puedes hacer con las variables de tu programa, ¿no? De tu necesidad. Típico programa de A más B igual a C, ¿no? Ah, pues vamos a hacerlo. ¿Qué le hacemos al? Es más. Fíjate, y te la campechaneas, ¿no? ¿Por qué? Porque le dices al usuario con el monitor, ingresa los valores de tus variables, ¿no? Pero esta vez le dices, no, no quiero que se lo pintes en la pantalla. Mándale al monitor A plus B es igual a C. Mira, lo que yo dé, epa, sí, mira. Entonces ya no lo mandé al monitor. ¿Quieres mandarlo al monitor también? Pues lo mandas también. No, es que no me importa, pues no lo hagas. Es que la máquina no hace lo que quiero, pues si no le dices qué quieres, esto no lo quiero al archivo, lo quiero al monitor y también al archivo. ¿Sí? Ahí está, para el usuario, pero para la eternidad, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Parte de ser ingeniero es que tienes un montón de dudas y curiosidades y te voy a preguntar otra vez, ¿tienes alguna duda? ¿No? Y sí, por supuesto, muchas de ellas pueden ser, oye, puedo hacer esto, oye, puedo hacer aquello, puedes hacer lo que tú quieras mientras sepas hacerlo, ¿no? Por el momento, nada más quería que vieras, sí, ya, acá se estuvo viendo esto, ¿no? Solo quería que vieras que los famosos objetos de flujo hacia archivos de salida, ¿no? Objetos de salida hacia archivos, los puedes tratar como, mira, como si fuera un cout. Los asocias con el nombre de archivo que tú quieras, otro, mira, otro, ¿no? ¿Sí? Y ya se creó otro, mira, acá está otro. Oye, entonces yo le puedo decir al usuario que me diga en qué archivo. Sí, puedes hacer eso, ahorita no nos interesa. Oye, yo puedo, sí, sí, puedes hacer todo lo que tú quieras mientras sepas hacerlo y lo hagas bien, ¿no? Pero ahorita solo era, mira, con algo tan sencillo como esto, parece out. Tú puedes mandar hacia un archivo cadenas, enteros, flotantes, caracteres, ¿no? Cálculos. Y por supuesto, nada más para que no te me eches a correr hasta tercer semestre, ¿no? Oye, ¿y se lo puedo sacar? Sí, esa es la parte más, menos fácil, menos sencillita y rápida. Pero sí, mientras lo hagas con cuidado y mientras lo hagas, como decimos, ¿no? Sabiendo qué andas haciendo y diciéndolo bien, así es. Va a parecer medio fácil sacarle al archivo lo mismo que le fui a meter. ¿Ok? Entonces, preguntas.
Profe, Por favor. ¿cómo sería un caso con IpStream? Por eso no lo vamos a ver. Ah, bueno. Todo mi choro y nadie lo entendió. Eso no lo vamos a ver. Eso es tema de tercero, ¿no? No lo vamos a ver. Al menos no hoy. Si lo alcanzamos a ver al final del semestre, estaría genial. Lo veríamos solo si ustedes trabajan. Si ustedes me demuestran que trabajan y que le entienden y que no nada más están, a ver que lo haga el maestro. No, pues mejor no hago nada, ¿no? Si ustedes demuestran durante el semestre que entienden que trabajan con las cosas sencillas, podemos irnos a cosas no tan sencillas. Pero esto no es para saturarlos, sí se ve como los objetos, las clases se vuelven algo tan pequeñito y tan útil, ¿no? Esto ni parece objetos porque el único método que usamos fue ¿no? Por eso no debieron haber visto se iniciado el semestre pasado, pero no hay bronca. Más preguntas, preguntas de esto. ¿Se entiende mínimo nada más así, oye, qué fácil es eso de mandar datos a un archivo? ¿Se entiende? Bueno, Sí, más bien, pero ¿quién no entiende? ¿Quién tiene problemas? otra pregunta. Por favor. Entonces, ya una vez que ya cerré el archivo, ya le metí los datos, ya lo cerré, lo que ya plasmé anteriormente ya no lo puedo borrar, ¿verdad? Sí, se borra. De Ah, hecho, noten. No, qué bueno que preguntas, qué bueno que preguntas. Noten. No sé si se dieron cuenta que cada que corría el programa esto desaparecía, se borra. Cada que tú abres un archivo así, por eso hay maneras de abrir archivos y añade al final del archivo. Y por eso les decía que este tema es para tercero, ¿no? Ahorita nada más lo estamos viendo como, a ver, en vez de mandármelo al monitor, mándamelo un archivo y ya, nada más. No queremos otra cosa. Todo es un algoritmo, no lo olviden. Y cada vez los algoritmos se van volviendo más complejos, más grandes, más largos, no difíciles, sino en el sentido de más trabajo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se ven tercero, porque necesitan todo lo de primero, todo lo de segundo, o no, 80% de lo de tercero, para por fin entrar al tema de archivos al final. Si no, los alumnos están, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? Y es de, pues por todo lo que viste los 2 semestres pasados. No, pues yo ni vi nada. No, pues bueno. Entonces, noten, va otra vez, qué bueno que preguntas eso. Noten cómo cada que corro esto se borra, ya no existe, ya se perdió. Entonces, ahorita, el tipo de archivo que nada más quiero enseñarte es uno que abre el archivo, borra todo lo que estaba ahí antes. Ajá. Guarda ahora lo que tú le digas. Estos ya son otros. Cierra el archivo. ¿Ok? Entonces sí, porque es fácil. Da flojera, pero es fácil. Oye, ¿y cómo le hago? Pues cámbiale otro nombre, ¿no? Por eso le puse otro. Acá está el de hace rato. Sí. Este es otro, por eso le quise poner otro, ¿no? Entonces, si por el momento tú quieres un archivo por cada dato, por cada programa que hagas, pues eso, ponle otro nombre aquí, cada que lo corras, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es a lo que me refería. Entonces, ¿y qué pasa si mejor hago un if que le diga al usuario, tu archivo ya existe y entonces no te lo borro? ¿Quieres crear otro? Sí, claro. Se puede super mejorar esto con algoritmos, que no es lo de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, qué bueno que preguntaste. Se borra. ok. Déjalo otra vez. Se borra, ¿no? Así es cierto. Oye, que no sé qué, se borra. Entonces, claro, una vez guardado y cerrado, ahí se queda el archivo. Pero si tú vuelves a correr este archivo y vuelves a darle el mismo nombre, entonces lo que estaba ahí se va a borrar. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, profe. nada más para que no se confíen. Y por eso es un tema avanzado. No porque sea difícil, sino porque uno entiende que va a tener que meterle más funciones y algoritmo al programa
para que no me ande haciendo esto, le digo al usuario, dime el nombre del archivo donde quieres que lo guarde. Bueno, ¿no? Ponerle if, si el archivo ya existe, no me lo toques, o pregúntale al usuario si quiere borrar el anterior, si no, exacto. Ahí ya es entrar en lo de todo el semestre y toda la carrera. ¿Cómo resuelvo este problema? Es que entonces me tengo otra duda. Oiga, claro, cada problema es un programa distinto, ¿no? Pero qué bueno que preguntaste, gracias. Sí, cada que abres el mismo archivo, así. Oye, qué horrible. No, es que así la manera fácil tiene ese problema. Existen otras maneras, por eso se ve hasta tercero, cómo mejorarlo y cómo abrirlo para append, ¿no? Vale, sí, Espera. Deja ver si este tiene. Ahí está, append, ¿no? Ábrelo, pero no quiero que me lo borres, quiero que me lo escribas al final, ¿no? Ábremelo, pero quiero que me lo escribas al principio, no me lo borres. Ábremelo, pero quiero que me lo pongas en medio, ve y búscame dónde. Archivos de acceso aleatorio. Archivos es un tema gigantesco. ¿Ok? Nada más. Aclaro. Qué bueno que preguntaste. Aclaro. Así se borra cada que lo abren. Así como lo vamos a estar usando nosotros este semestre, nada más para que digas, órale, por fin vi algo nuevo que vale la pena. Al menos así, acuérdate, archivo que abres, si ya existe. Por ejemplo, nota cómo no existía prueba, no existía otro, déjalo borro. No existía otro, esta manera de abrir el archivo es, si no existe, créalo. Mira, acá está, prueba. Otro, lo acaba de crear, no existía, lo crea. Lo abre, lo crea, lo abre, lo mantiene abierto mientras trabajas, lo cierra. Ahí está. Eso es lo único que hay que saber de este tipo de maneras facilitas de usarlos. Si no existe, lo crea, si ya existe, lo borra. Más preguntas, porque ya casi nos vamos. Preguntas. Viviendo, es lo que les comentaba. Si aparece como producto es lo que me conviene. Si aquí fuera X más Y, no hay forma de quitarla. Entonces, si divido entre X, pues ya me queda X más 1 sobre X, diferencial de X más Y sobre Y menos 1, diferencial de Y igual con 0. Entonces, pasemos a integrar. Esta integral es muy sencilla. ¿Por qué razón? Porque lo único que hago es separar X sobre X más 1 sobre X, ¿sí? Y por lo tanto, X sobre X queda 1. 1 por dx es dx, más 1 sobre X por dx queda dx sobre X, ¿sí? Entonces, si quieren ponerlo por separado, sería 1 más 1 sobre X, todo con respecto a X, o dx más dx sobre X. Y bueno, la integral de dx es X, de dx sobre X es logaritmo natural de X. Entonces, eso ya está resuelto. La integral con respecto a X ya quedó. ¿Cómo resolvemos lo que es la otra integral? Sí, ¿qué podríamos hacer? Profe, ¿se puede dividir entre dy? A ver, otra vez, perdón, otra vez. ¿Se puede dividir entre ¿Entre qué, perdón? dy? ¿Cómo dividir entre dy? O sea, el diferencial de y jamás puede quedar dividiendo. Siempre debe quedar multiplicando a la función. Sí, no hay alguna fórmula que me diga cuál es la integral de una función sobre diferencial de y. Si eso no existe. ¿Podemos hacer un cambio de variable? Un cambio de variable sería posible, sería una opción válida. ¿Qué más? Simplemente realizar el cociente. Sí, la división también sería otra opción. Entonces, cambio de variable o también hacer la división. Entonces, si dividimos y entre y menos 1, esto va a quedar 1. De hecho, ya hemos hecho un ejemplo parecido. Si estudiaron, bueno, pues recordarán que quedaba algo así de esta manera. Entonces, aquí me queda 1 más 1 sobre y menos 1. Esto con respecto a y igual a la constante de integración. Entonces, divide y entre y me da 1, multiplico y cambio signo. Se elimina la y y el residuo. El residuo va sobre el divisor, y menos 1.
Entonces, aquí sería la integral de dy más la integral de dy sobre y menos 1, ¿sí? Entonces, esto es y esto otra vez logaritmo natural de y menos 1, ¿sí? En este caso no puedo despejar la variable y, es muy parecido a un ejercicio que ya hemos resuelto. Entonces, esto es una solución general y además es una solución implícita, ¿sí? Repito, no hay forma de despejar la variable y. Entonces, para la comprobación, yo tendría que derivar la solución y generar la ecuación diferencial original. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿alguna duda sobre este ejercicio? No, profe. No, bueno, si quieren copiarlo. Profe, que si puede aceptar un compañero. Ok, ahorita voy a admitir. Ya quedó. Bien, vamos a poner el siguiente ejercicio. Denme un minuto nada más. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Voy a pasar al siguiente hoja. Tenemos ahora lo que es x menos y, diferencial de x más y, diferencial de y igual con 0. Entonces, ahora traten de encontrar la separación de variables.
Entonces, en este tema, la forma general de una ecuación diferencial de variables separables, lo habíamos comentado, es f de x diferencial de x más g de y diferencial de y igual a cero. Entonces, el término o términos que multiplican al diferencial de x no deben contener a la variable y los que multiplican al diferencial de y no deben de contener a la variable x. Entonces, con un poco de álgebra se puede reescribir esa forma y proceder a la solución. Entonces, intenten resolver ese ejercicio. Vamos a dar 5 minutos para que lo hagan y revisamos.
Bueno, entonces, ¿qué podrían hacer para encontrar la solución? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo resolverlo? Pues podríamos, Podemos- perdón. Síganme. Podría ser mediante logaritmo natural, ¿no, profe? ¿Qué harían? Sería sacar las integrales de la exponencial y de la 2x, ¿no? Pero aquí el problema es que aparece la variable y. No puedo integrar hasta que no quite la variable y. Podemos entonces, no sé si Dividirlas. logaritmo natural convertirlo a coeficiente esa, ¿cómo se llama? Lo que está elevado a la e. Pero Para si poder aplico el logaritmo natural, también tengo que aplicar esta otra parte. Podríamos multiplicar toda la expresión por e a la menos 3y. Y a la menos 3y, o también sería equivalente a que esto se escriba como un producto, recordando las propiedades de los exponentes. Por eso os comentaba que aquí es importante el álgebra. Y como dice el compañero, si multiplicamos por e a la menos 3y, eliminamos la y del diferencial de x. Entonces me queda 2 sobre x, e a la menos 3y, diferencial de y igual a 0. ¿Sí? Álgebra, nuevamente. Entonces ya logré quitar la y del diferencial de x. Y lo que sigue es quitar la x. Bueno, sí, mucho más fácil. multiplicamos por x. Por x. Y ya me queda como x, e a la 2x, diferencial de x más 2e a la menos 3y, diferencial de y igual con 0. Entonces observen, aquí lo que está multiplicando al diferencial de x ya no contiene a la variable y, y lo que está multiplicando al diferencial de y no contiene a la variable x. Entonces ya están separadas las variables. Ya lo que sigue a partir de ahí es integrar x a la 2x con respecto a x y sumar la integral de 2e a la menos 3y con respecto a y e igualar con 0. Claro, cuando se integre, pues hay que igualar una constante. Esta integral, pues va a ser menos 2 tercios de e a la menos 3y, y aquí agrego la constante una vez. ¿Y cómo se resuelve la integral de x por e a la 2x? ¿Sí? ¿Cómo podríamos resolver esa integral? Integración por partes. Por partes, entonces, bueno, decimos que voy a poner ese lado. U es igual a x, el diferencial de u es diferencial de x, diferencial de b e a la 2x de x, y la integral es 1/2 de e a la 2x. Entonces, si multiplico por b, obtenemos 1/2 de x e a la 2x menos la integral de b por diferencial de u. Entonces, 1/2 de e a la 2x respecto a x. Y ya con eso obtenemos la solución. Aquí la integral va a ser 1/2 por 1/2, queda 1/4 del mismo exponencial. Y bueno, ya a partir de aquí, pues otra vez es álgebra para despejar la variable y. ¿Sí? Entonces podríamos empezar escribiendo menos 2 tercios de e a la menos 3y igual a la constante menos 1/2 de x exponencial más 1/4 de x exponencial, 1/4, perdón, de e a la 2x. Multiplico por menos 3/2 y entonces ya tengo e a la menos 3y igual, aquí no hay x, esta constante no tiene x, esta otra tampoco tiene x, entonces constante por constante vamos a llamarle k, por ejemplo, ¿sí? O pónganlo como menos 2 tercios de c, es lo mismo. Aquí menos por menos va a ser más, y va a ser 3/4 de x exponencial, y aquí más por menos va a ser menos 3 sobre 8 e a la 2x. Y ahora sí, si aplicamos el logaritmo, logramos ya prácticamente despejar la variable y. ¿Qué faltaría? Pues únicamente dividir entre 3. Entonces, si dividimos entre menos 3 más bien, entre menos 3, ¿sí? Aquí va a quedar y entonces aquí va a quedar menos 1 tercio.
de logaritmo. Si aplicamos propiedades, también lo puedo expresar como logaritmo natural a la menos un tercio. Y repito, al dividir entre 3 negativo, me queda todo esto sobre el menos 3 o bien menos un tercio del logaritmo. Y como es coeficiente, lo puedo poner como potencia. ¿Sí? Y bueno, aquí dentro sería la constante k más 3 cuartos de x a la 2x y menos 3 octavos de e a la 2x. ¿Sí? Bueno, ahí está todo el procedimiento. Aquí en realidad lo único importante para separar variables será recordar las leyes de los exponentes. ¿Sí? Que si tengo x elevado a la n más m, lo puedo expresar como x elevado a la n por x a la m. ¿Sí? Bueno, cópienlo y ahorita ponemos un segundo ejercicio. Abajo lo dividió entre cuánto, profe? Entre 3 menos 3. Disculpe, profe, ¿puede bajar un poquito el cuaderno? ¿Qué parte quieren ver? Perdón. La primera línea para completar por tantito, solamente lo puede bajar. Ajá, gracias. Sí. Bueno, voy a enfocar la parte de abajo para que la copien. Y de una vez voy a aprovechar y voy a poner aquí a un lado el siguiente ejercicio para que los que hayan copiado la información empiecen a resolverlo. Tenemos aquí x por y menos x más y menos 1, diferencial de x más x por y, diferencial de y igual con 0. Entonces, quienes ya hayan copiado el ejercicio anterior, empiecen a resolver este otro ejercicio.
Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué? ¿De dónde salió la K? Es que ahí me perdí un poquito. al dividir lo que es K entre -3, perdón, al multiplicar C, más bien multiplicar C por -3 medios. Una constante por otra constante es otra constante diferente. Si tú tienes 2 por 3, pues el resultado es 6. Ah, ok. Ujú. ¿Sí? Bueno, voy a anotar a otro lado de la hoja y te lo enfoco nuevamente. Bueno, entonces, recuerden que para que se pueda resolver, tenemos que eliminar la variable y del diferencial de x y eliminar la variable x del diferencial de y. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer para separar las variables? Recuerden que todo es álgebra. ¿Dividir? Ok, ¿dividir entre quién? ¿Y? Sí, ok, si divido entre y, al momento de dividir entre y, aquí me queda x. Aquí me queda x sobre y. Aquí me queda 1 y aquí me queda -1 sobre y aquí me queda más x de y igual a 0. Entonces, la y no logró desaparecer. Ahí continúa. Sí, entonces, ¿qué otra cosa se podría hacer? Multiplicar por y, ¿no, profe? No, ¿Sí que, perdón? se factoriza ese primero, o sea, ese primer polinomio. Ok, ¿cómo se puede factorizar? Queda como y menos 1 por x más 1. Ok, entonces, lo que se busca siempre es factorizar en las ecuaciones diferenciales de variables separables. Si yo tengo función de x por diferencial de x más función de y diferencial de y, yo sé que a partir de ahí lo único que tengo que hacer es integrar. Supongo que tengo una función de x que multiplica, vamos a llamarle f1 a una función g1 de y esto se divide entre una función g2 de y está por diferencial de x y más una función 2 de x por una función g3 de y entre una función 3 de x. Si yo tengo como funciones de x por funciones de y entre funciones de y, se pueden separar.
porque lo único que tengo que hacer para quitar esta función 2 de y es multiplicar por g2 de y ya la quito. Si quiero quitar esta función g1 de y, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Y entonces, como estaba multiplicando, al dividirla se elimina. Y lo mismo pasa acá. Si yo quiero quitar la función 2 de x, está multiplicando. Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir. Y se puede separar. No se puede separar cuando tengo función de x más función de y. Ahí no hay forma de eliminar la función de y. ¿Por qué? Porque es una suma. Entonces, las sumas restas no me sirven para separar. Lo que me sirven son productos. Productos de función de x por función de y o dividiendo entre función de y o entre función de x, no importa. Entonces, lo que tengo que hacer siempre es expresarlo como producto. Vean en los ejemplos anteriores qué pasó. Aquí tenía una función de x más una función de y, pero aplicando álgebra logré expresarlo como función de x por función de y por tanto ya es fácil quitarlo. Si sigue apareciendo como suma no se puede. Y de hecho aquí se demuestra. Aquí es una suma resta de función de x, función de y. Si yo divido entre x no me sirve. Divido entre y no me sirve. Entonces lo que necesito es expresarlo como producto. Entonces quiere decir que lo que es en la función que multiplica el diferencial de x la tengo que expresar como función de x por función de y. O al revés, función de y por función de x, pero ese producto. Repito, como suma resta no me sirve. Entonces vean que el primer término que aparece es xy. Para yo generar xy, tengo que multiplicar x por y, no hay de otra. Para generar el menos x y ya tengo la x, debo de multiplicar por menos 1. Entonces vean, x por y es el primer término xy. X por menos 1 es el segundo término, menos x. Ahora para generar más una y, pues debo de multiplicar la y por 1. Entonces 1 por y me queda y. Y después 1 por menos 1 me queda menos 1. Y entonces ya logré el objetivo. Función de x por función de y. Si no aparece como producto, no lo puedo eliminar. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues ahora sí, dividir entre y menos 1. Y menos 1 entre y menos 1 se elimina. Y como está multiplicando x más 1, solamente queda x más 1. El otro término pues sería xy sobre y menos 1. Diferencial de y 0 entre y menos 1 es 0. Bueno, a partir de ahí continúenlo. Ya quité la y del diferencial de x. Lo que tengo que hacer es quitar la x del diferencial de y, que eso, bueno, pues ya es más sencillo. ¿No sería que en la parte de hasta abajo sería solo x sobre y menos 1 porque quitamos y más arriba? A ver, otra vez, perdón, ¿cómo? Que ya el último que nos salió no sería solo x sobre y menos 1, porque arriba ya habíamos dividido entre y solo nos quedaba x de y. Pero no me sirvió dividir entre y. Eso está incorrecto. Ok. Dividir entre y está mal. No me sirve. Okay. Por eso decía que tengo que expresarlo como productos, no como sumas restas. Ok, profe, gracias. Sí.
¿Cómo queda la derivada de y con respecto a x? ¿Igual a qué? Y cuadrada menos x cuadrada sobre y al cuadrado. Cuadrada menos x cuadrada sobre y cuadrada es lo que me queda, ¿sí? Entonces, ya que tenemos despejado derivada de y con respecto a x, lo que sigue es despejar pues derivado con respecto a x, pero primero hay que hacer el cambio de variable. Entonces, sustituimos la y por ux. Entonces me queda derivada de ux con respecto a x igual a ux al cuadrado menos x al cuadrado sobre ux al cuadrado. ¿Sí? Bueno, lo voy a entrar al otro lado. Esta derivada siempre va a quedar igual. Siempre va a ser u por la derivada de x más x por la derivada de u. Y la derivada de x con respecto a x pues queda igualado a 1. Entonces tendría lo siguiente. Tendría lo que es u más x por la derivada de u con respecto a x. Del lado contrario, bueno, desarrollo y me queda u cuadrada x cuadrada menos x cuadrada sobre u cuadrada x al cuadrado. Y es lo que me queda. Entonces, ya de aquí hago lo siguiente. Factorizo la variable x al cuadrado y se va a eliminar con el divisor. Entonces lo que me va a quedar únicamente es u cuadrada menos 1 sobre u cuadrada. No sé si les quedó eso o no. Bueno, en este paso. Revísenlo si esto iban bien o tienen algún error o alguna pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí van todos? Entonces, bueno, vean, me gustaría regresar al despeje de la derivada de y con respecto a x. Incluso voy a poner otro color. Voy a regresar al despeje. Derivada de y con respecto a x les debió de haber quedado como y cuadrada menos x cuadrada sobre y cuadrada. Eso fue lo que habíamos quedado primero, ¿no? Estoy regresando al cuando despejamos derivada de y con respecto a x. Prácticamente al principio. Tiene la ventaja de que el cambio de variable lo que ocasiona es que la ecuación diferencial se transforme en una de variables separables. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se dan cuenta, la x se elimina. Si la x se elimina, este u queda restando y sigue siendo una función de u. Y como la x se está multiplicando, ya tengo precisamente lo que comentaba. Función de x,
por función de y por diferencial de x. Ya aparece como todo como producto. Vuelvo a repetir. Al momento que la variable x se elimina, esta u queda restando. Si hago la resta, es una función totalmente de u. Y aquí aparece de x multiplicando y de x dividiendo. Ya es de varios separables en automático. Entonces, para yo brincarme algunos pasos, puedo hacer lo siguiente. Este derivada de y con respecto a x, al hacer el cambio de variable, siempre queda así. Entonces, este derivado de y con respecto a x lo sustituyo por u más x de u con respecto a x. Y de este lado, vean lo siguiente. Digan que x es igual a 1 y y es igual a u. Si x vale 1 y y es igual a u, ¿qué me queda a sustituir aquí? U cuadrada menos 1. Cuadrada menos 1. U cuadrada menos 1 sobre u cuadrada, ¿no? U cuadrada. Que es a lo que yo he llegado haciendo toda la álgebra. Entonces me puedo ahorrar un poco de álgebra haciendo esto. Una vez que despejé la derivada y con respecto a x, repito, la derivada y con respecto a x la suyo por esta parte y aquí en el lado derecho la y la convierto en u y la x en 1. Entonces ya me brinqué todo ese procedimiento. Ya es más directo. Entonces ya que me brinqué un poco del procedimiento, bueno, pues tengo que continuar con ¿qué? Con despejar la derivada de u con respecto a x. Pero para ello, primero, esta u o esta u que está acá, que es lo mismo, tiene que quedar restando al otro lado. Entonces me queda u cuadrada menos 1 sobre u cuadrada menos u. ¿Sí? Y ya hago lo que es la resta. Entonces tendría u cuadrada menos 1 menos u cúbica sobre u al cuadrado. Y finalmente la derivada de u con respecto a x será, vamos aquí a ordenar, voy a poner menos paréntesis u cúbica menos u cuadrada más 1 sobre u elevado al cuadrado. ¿Sí? Y obviamente la x pues queda multiplicando al divisor. Y lo que sigue, bueno, pues es separar u cuadrada. Aquí pongo un menos. Entonces me queda u cúbica menos u cuadrada más 1 de u igual a dx sobre x. Entonces un indicativo de que vamos bien en el procedimiento es que siempre aquí va a quedar dx sobre x. El negativo, si lo deseo, lo puedo dejar al lado derecho o llevarlo al lado contrario, no importa. Si quieren, pónganlo del lado derecho y quedaría así. O lo pongo del lado izquierdo y queda menos el cociente divisor. ¿Sí? Y ya, bueno, aquí lo que sigue es la integral. Esta siempre va a ser el logaritmo natural de x sobre x por un negativo, por un positivo o por un número. ¿Sí? Depende este negativo si lo dejan, repito, del lado izquierdo o del lado derecho. Y bueno, el problema siempre se presenta en esta integral. ¿Sí? Esta integral, bueno, pues ya es más complicada. Habría que buscar tal vez un cambio de variable para poderla resolver, o tal vez algún artificio. Digo, no es tan sencilla en este caso. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si se entendió lo que hice aquí en color rojo. Lo que hice fue brincarme varios pasos apoyándome en esto, en que al hacer cambio de variable equivale a decir que x es igual a 1 y y es igual a u. Aunque y es igual a u por x, ¿no? Hacemos esto. Y el lado de la izquierda, pues siempre va a ser u derivada de x, que es 1, más x derivada de u. ¿Sí? Entonces lo que sigue ahí es un poco más de álgebra. Profe, a la hora de despejar la ecuación siempre debe estar en el numerador, ¿verdad? A ver, ¿quién, perdón? El numerador. Acá al momento de, al principio de hacer la ecuación, de y debe estar en el numerador, ¿verdad? Así es, derivada de y con respecto a x, porque y es la variable dependiente. Ah, sí, es cierto, sí. Entonces debe ser de y con respecto a x como independiente. Ok, gracias. Sí, aquí. Y entonces esta integral seguramente hay que aplicar algún cambio de variable para poderla resolver. O buscar si es posible factorizar u cúbica menos u cuadrada más 1.
Si es posible factorizar esta parte de aquí, entonces habría que resolverlo por fracciones parciales. Si no es posible factorizar el divisor, hay que buscar entonces un cambio de variable. Bueno, y una vez que resuelva la integral, ¿qué hacemos? Recuerden que aquí hay que integrar todavía. ¿Qué hacemos después de la integral? Volver U en términos de Y. Exactamente. Quitar la U y poner que U es Y sobre X. Y ya con eso queda resuelto. ¿Sí? Regularmente en este tipo de ecuaciones diferenciales de coeficientes homogéneos, la solución es implícita. Es complicado que nos quede un resultado donde se pueda despejar la variable dependiente. Bueno, dudas ya para terminar la clase de hoy. No, profe. ¿No? Bueno, entonces en un repaso. No, profe. Y repito, esta integral no es tan sencilla, habría que pensarle cómo resolver. A mí se me ocurre que tal vez intentar factorizar, y si no se puede factorizar, hacer un cambio de variable. Entonces, bueno, doy un repaso a esta parte. Este tema es el más complicado en lo que se refiere al primer examen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bastante álgebra. ¿Sí? Y también la integral, o sea, las integrales son un poco más complicadas, no son tan sencillas. Bueno, entonces vamos a dejarla aquí y ya continuamos con el mismo tema la siguiente clase, el día martes. Y ya nada, nos faltaría, una vez que concluyamos el tema de coeficientes homogéneos, nos faltaría el de ecuaciones diferenciales exactas. Y ya acabando el tema de exactas, pues tendríamos nuestro primer examen parcial. Profe, ¿y cuándo subirá lo que le comentó la compañera ayer, lo de una guía con los resultados para que practiquemos? Sí, la estaba buscando porque la tenía en electrónico, pero yo creo que se quedó en la computadora del Poli. Entonces, recuerdo que ese archivo lo había mandado ya. Tengo una que buscar a quién se lo mandé para poderlo rescatar y poderlo reenviar a través de correo electrónico. Ok, gracias. Sí, denme estos días y ya yo espero pues el sábado o el domingo enviarles el documento. Sí, profe, por favor. Bueno, entonces, pues eso es todo de mi parte. Entonces continuamos el martes. ¿Sí? Hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta Que tengan un luego. excelente fin de semana. Buena tarde. ¿Se puede o no se puede separar? ¿Alguien que tenga alguna idea de cómo resolverlo? ¿Se debía dividir entre X o tal vez dividir entre Y? No, no serviría. No serviría. ¿Sí? Si ustedes dividen entre X, ven que aquí no se quita la X, queda uno más Y sobre X, entonces no se quitó la X. ¿Sí? Al dividir, repito, entre X. Y algo similar, si divide entre Y. Si divide entre Y, aquí me queda X sobre Y menos 1. La Y no desapareció. ¿Sí? Entonces, por eso decía que esta parte es álgebra. Si ustedes tienen un conocimiento sólido, van a poder identificar cuándo se puede separar las variables y cuándo no. En este caso, repito, es imposible hacer esa separación. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el tema 2.2, que son ecuaciones diferenciales de coeficientes homogéneos. ¿Sí? Lo que va a hacer una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos es utilizar primero un cambio de variable. Y ese cambio de variable nos va a llevar a una ecuación diferencial de variables separables. ¿Y entonces qué se hace? Pues ya nada se integra, bueno, se separan las variables y se integra con respecto a X, se integra con respecto a Y. Bueno, en este caso lo hace con respecto a otra variable. Pero bueno, repito, esta no es de variables separables. ¿Sí? Entonces, no de variables separables. Es imposible separar las variables. ¿Sí? Entonces,
Vamos a ver cómo se identifica una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. Tenemos una función que puede depender de x o puede depender de y. Con respecto a x más, otra función que también puede depender de x, puede depender de y, puede depender de ambas, de y igual a 0. Entonces, m de x, y es el coeficiente del diferencial de x y n, diferencial de y es el coeficiente del diferencial de y. Entonces, para que sea de coeficientes homogéneos, se requiere que se pueda evaluar lo siguiente y reescribir de cierta forma, que m evaluado en tx, ty sea igual a t a la n por m de x, y. Si yo lo puedo factorizar de esta manera, decimos que m es un coeficiente homogéneo. Si no lo puedo factorizar así, entonces no es un coeficiente homogéneo. Y lo mismo pasa para n. N se evalúa en tx, ty, y si lo puedo factorizar de la forma t a la n por n de x, y, entonces decimos que n también es un coeficiente homogéneo. Si el grado de t para la función m es el mismo grado que t para la función n, entonces decimos que los coeficientes son homogéneos de grado n. ¿Sí? Si los dos son homogéneos y tienen el mismo grado, entonces yo puedo aplicar un cambio de variable para transformarla a una de variables separables. ¿Sí? En este ejemplo, tenemos x menos y, diferencial de x más y, diferencial de y igual a 0. Ya quedamos que esta ecuación no es de variables separables. Entonces la pregunta sería si es de coeficientes homogéneos. Si lo es, entonces hago el cambio de variable y la resuelvo. Si no lo es, bueno, pues habría que buscar otro método. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, saber quién es m de x, y n de x, y. Eso es lo primero. Si observamos, me dice que la función m de x, y es aquella que multiplica el diferencial de x. En este ejemplo, ¿quién multiplica el diferencial de x? X menos Y. X menos Y. X menos y. Y aquí en la forma general me dice que n de x, y multiplica al diferencial de y. En este ejemplo, multiplicando al diferencial de y, tenemos a x más y. Entonces eso es n. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sobre quién es m y quién es n? No, profe. Sí. Ok, entonces lo que hacemos a continuación es que la variable x la vamos a cambiar por tx y la variable y la vamos a cambiar por ty. Entonces esta x se sustituye y en su lugar pongo tx menos, y la y en su lugar pongo ty, y me queda de esa manera. Entonces si yo lo factorizo, me queda t multiplicando a x menos y. X menos y es la función m original. Entonces se lo va a factorizar de la forma t elevado a una potencia, multiplicando a la función m original. Sí, aquí está m, originalmente es x menos y. Entonces al evaluar tx, ty, me queda ya factorizado t por la función m original. Entonces decimos que m es una función o coeficiente, es un coeficiente homogéneo. ¿De qué grado? Bueno, pues la potencia que tenga t. En este caso, de grado 1. X y la y la voy a cambiar por ty. Entonces aquí donde aparece x, en su lugar pongo tx, y donde aparece y, en su lugar pongo ty. Y como la t se repite, lo puedo factorizar y me queda x más y. Entonces vean que me queda t. ¿Quién es x más y? Pues x más y es nuestra función n original. Entonces me queda de esta manera. ¿Sí? Entonces decimos que n también es una función o coeficiente homogéneo. ¿Y qué potencia tiene t? 1. Entonces es de grado... Profe, tengo una duda. ¿Sí? Entonces, al momento de, por ejemplo, ahorita n con tx y tk, al final sí es, si el producto final es igual a la ecuación original. A la función original. ¿A la función Sí. original es homogéneo?
Ajá, T, bueno, la función sería homogénea, no la ecuación diferencial. La función sería homogénea. Ah, ok. Entonces aquí N es homogénea y M es homogénea. Sí, las dos son homogéneas. Ahora la pregunta es si la ecuación diferencial es o no de coeficientes homogéneos. Para que sea de coeficientes homogéneos, primero necesito que las dos funciones sean homogéneas. ¿Y cuál fue la segunda condición que mencioné? Que sean del mismo grado. Que sean del mismo grado. Entonces, como los dos son de grado 1, esta ecuación diferencial sí es de coeficientes homogéneos. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo se resuelve. Ahorita nada más estoy identificando si se trata de una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos o no. ¿Sí? Si quieren copiarlo y mientras si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a pasar a un segundo ejercicio. La clase siguiente vamos a empezar sobre este tipo de ecuaciones. Ahorita nada más estoy definiendo si es o no de coeficientes homogéneos. Vamos a tomar el ejemplo en el cual tenemos xy más x cuadrada por diferencial de x más 3x diferencial de y igual con 0. ¿Sí? No es de variables separables, entonces lo que quiero ver es si es o no de coeficientes homogéneos. ¿Quién sería la función m? XY más X cuadrada. Ok, xy más x al cuadrado. Mientras que la función n, en este caso simplemente es 3x. ¿De acuerdo con eso o no? Sí, profe. Sí, ok, ahora cambien la variable x por tx y la variable y por ty. ¿Cómo quedaría aquí? Bueno, en lugar de x, tx. Y está multiplicando y, pero y es ty, más tx elevado al cuadrado. Mientras que en n, si hacemos lo mismo, me quedaría 3 por tx. Si aquí desarrollo, multiplico t por t, es t cuadrada xy. Si desarrollo el cuadrado, t cuadrada x cuadrada. Y aquí, bueno, puedo ordenar y ponerlo como t por 3x. Si factorizo la t al cuadrado, queda multiplicando xy más x cuadrada. Si aquí factorizo la t, queda multiplicando a 3x. ¿Sí? Entonces, en base a esto, lo que está entre paréntesis, ¿es la función m original o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y lo que está aquí en el segundo paréntesis, ¿es la función n de un principio o no? Sí. Sí. Entonces decimos que m es homogénea, o coeficiente homogéneo, como quieran llamarle, y n también es homogénea. Ahora, ¿cuál es el grado para m? 2. 2, segundo grado o grado 2. ¿Cuál es el grado para n? 1. 1. Entonces, primer grado. Entonces, observen, las dos funciones son homogéneas, pero son de diferente grado. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación diferencial? Decimos que no es de coeficientes homogéneos. Sí, esa es la conclusión. Por lo tanto, sería un error si yo aplico el cambio de variable para resolverla. No se puede resolver de esa manera. ¿De acuerdo o no? Sí. Bueno, entonces ustedes hagan el siguiente ejercicio. Voy a poner aquí
x cuadrada menos xy diferencial de x más x cuadrada menos y cuadrada más 4 diferencial de y igual a 0. Díganme si es o no de coeficientes homogéneos. ¿Sí? Háganlo y ahorita revisamos.
Bueno, entonces, ¿qué sucede con lo que es m? La función m de x, y, en este caso es igual a x cuadrada menos xy. La función n de x, y queda como x cuadrada menos y cuadrada más 4. Entonces, evaluamos tx, ty. ¿Sí? Entonces, la variable x se cambia por tx, la variable y por ty. Aquí queda tx y aquí queda ty. Entonces, esto es igual a t cuadrada x al cuadrado. Y menos, si aquí multiplico t por t, queda t cuadrada por xy. Entonces, factorizamos la variable t y queda multiplicando a x cuadrada menos xy. Por lo tanto, si observo lo que está entre paréntesis, es la función m. ¿Sí? Entonces decimos que m es homogénea. ¿Sí? Y en este caso, el grado lo define la potencia que tenga t. Entonces es de segundo grado. Ahora, lo que es n, hacemos lo mismo. La variable x la quitamos y en su lugar escribimos tx. Y en lugar de y, escribimos ty. Entonces me queda aquí x al cuadrado más y al cuadrado más 4. Entonces esto va a ser igual a tx y esto va a ser igual a ty. Desarrollando tengo t cuadrada x cuadrada más t cuadrada y cuadrada más 4. Y entonces, si factorizo t al cuadrado, ¿qué es lo que va a quedar dentro del paréntesis? X cuadrada menos Y cuadrada. T cuadrada, ¿qué más? No, sería x cuadrada más y cuadrada. X Ok, cuadrada x más Y cuadrada. cuadrada más y cuadrada, ¿qué más? Pues sería más 4, ¿qué? 4 sobre t cuadrada. Si yo multiplico t cuadrada por 4 y lo divido entre t cuadrada, pues me da 4. ¿De acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, lo que está dentro del paréntesis es la función n que teníamos desde el principio. No. No. Entonces decimos que n no es un coeficiente o función homogénea. ¿Sí? Esa es la conclusión que se llega. Comentábamos que para que la ecuación diferencial sea de coeficientes homogéneos, deben cumplirse dos características, que m y n sean homogéneas y que tengan el mismo grado. Entonces aquí m sí es homogénea, pero n no lo es. Por lo tanto, decimos que no es de coeficientes homogéneos. Entonces no la resolveríamos la clase de mañana. Lo que vamos a resolver la clase de mañana solamente son aquellas que son de coeficientes homogéneos, como el primer ejemplo. Entonces, primero tengo que comprobar que la ecuación sea de ese tipo. Si no lo es y yo hago el cambio de variable, no me va a servir de nada. Me va a servir siempre y cuando sea de coeficientes homogéneos. Entonces mañana ya empezamos con el cuarto tema de esta unidad y ya nos faltaría nada más un tema adicional y posteriormente sería el examen parcial, el primer examen parcial. Esta semana, o más tardar la siguiente, les debe llegar a su correo un usuario y contraseña para poder ingresar a la plataforma de CIME, a CIME virtual. No sé si alguien ya recibió el correo. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces ingresen para que puedan ver que pueden accesar sin problemas y les debe de aparecer por ahí la materia de ecuaciones diferenciales. No tiene contenido, pero ya puede ingresar a esa materia. Si alguien que ya llegó y no puede ingresar, pues ya me avisan el lunes para empezar a ver esos detalles, esos problemas, ¿no? Nuestra clase es mañana viernes y después el martes, ¿verdad? Entonces traten de ingresar entre hoy y el fin de semana. Y los que no puedan ingresar, pues me avisan el martes para ver qué se puede hacer. Igual, si el lunes no les ha llegado el correo con su usuario y contraseña, también lo avisan. Sí, para empezar a ver esos casos especiales. El semestre pasado, hubo una persona que no le llegó el aviso. Bueno, más bien, sí le llegó el aviso con usuario y contraseña, pero no le permitía ingresar a la materia, a las ecuaciones diferenciales. Entonces, el día del examen, pues no pudo ingresar. Le mencioné que eso tenía que decírmelo desde antes. Entonces, como no pudo ingresar, fue NP. Le comenté que checaba su situación para ver si podía ingresar nuevamente y no lo checó. Llegó el segundo examen y ese día no le permitió entrar, entonces ya no pude hacer nada. Me tienen que avisar antes de. Si me avisan en medio día del examen,
ya no se puede hacer nada, ya queda como NP. Entonces, por eso es importante que vayan verificando desde ahora, si ya tienen usuario y contraseña, que puedan ingresar a la materia de ecuaciones diferenciales. Aunque no tenga ningún contenido, verifiquen que puedan ingresar. ¿Sí? Entonces, los que ya llegó, traten de ingresar y ya, si pueden ingresar sin problemas, bueno, pues quiere decir que no van a tener problemas para presentar el examen. Si no pueden ingresar, entonces me lo hacen saber el martes y empezamos a ver sus casos. Repito, ingresar a la materia de ecuaciones diferenciales, no solamente a la materia de CIME virtual, perdón, a la plataforma. Ingresan a la plataforma y busquen ahí el link para ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo no de preguntas, bueno, a mí me llegó el correo de CIME Ajá. virtual, pero no me llegó lo de la materia. No tengo que eso todavía de la materia, No, pero sí, así me lo tengo. te llega un usuario y una contraseña, ¿de acuerdo? Sí, eso sí ya lo Entonces, tengo. entonces, con ese usuario y contraseña ingresa a CIME virtual y te van a aparecer algunos bloques. Uno de ellos debe decir ecuaciones diferenciales. Le das clic y te debe de permitir ingresar. ¿Sí? Háganlo y ya. Ajá. Bueno, ahorita justamente estoy en el CIME y me voy a donde dice mis cursos y bueno, Ajá. hay otra materia que también necesito ocupar la cuenta de CIME y así la tengo, pero no Ajá. tengo la de